Bueno, Romanos 1:4 vamos a tocar en este caso, pero vamos a darle lectura del 2, repasando un poquito. Dice que Dios había prometido, dice a los profetas, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vemos este versículo, vamos a tocar, que dice 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Y este Espíritu de Santidad se refiere al Espíritu de Dios. Hay versiones que dan como Espíritu Santo, en ninguna está. Claramente muchas veces se presta a confusión, pero acá está diciendo el Espíritu de Dios y vamos a decir por qué. Por la resurrección de entre los muertos. A ver, otra versión dice, pero al resucitar de entre los muertos, por el poder del Espíritu, probó ser Hijo de Dios. Como en las viejas escrituras, antiguas escrituras, siempre hablaba de una muerte y una resurrección, ¿no? Y estaba ya declarado en las escrituras. Entonces vemos que, como dice acá la palabra, probó ser Hijo de Dios. Bueno, vamos a darle un sentido en sí. Dice, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Vemos. ¿Y por qué digo? Por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu Santo. Vamos a otro versículo a ver qué nos dicen. Segunda de Corintios 13:4 dice así la palabra. Segunda de Corintios 13:4. Siempre nos tenemos que apoyar en 2 y 3 versículos, no sacar simplemente nuestras interpretaciones, sino que cuando te apoyas ahí se te clarifican que este Espíritu de Santidad se refiere al Espíritu del Padre, como dice acá la palabra, en segunda de Corintios 13:4. Porque ciertamente Él fue crucificado con debilidad, pero vive por el poder de Dios. Vemos, hasta ahí. Vive por el poder de Dios. No dice Espíritu Santo, ¿no? Claramente. Entonces está diciendo por el poder de Dios. A ver, otra versión. Vamos a tocar otra versión. Dice en Hechos 2:24. A quien Dios resucitó, vemos, la persona de Jesucristo es la que resucitó, pero ¿quién hizo la obra? Su Padre. Vemos que lo resucitó de entre los muertos. A ver, como dice, poniendo fin a la agonía de su muerto, pues no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Estas son las versiones que yo tengo, pero dice a quien Dios resucitó, y claramente se refiere a su Padre. Muchas veces se habla de esa Trinidad, ¿no? O Espíritu Santo, pero acá se está refiriendo al mismo poder del Padre. Ahora dice en Hechos 3:15, dice, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. Vemos acá la palabra, dice Dios resucitó, y no dice Espíritu Santo. Dice Dios resucitó, y entonces claramente vemos que resucitó por el poder del Padre. En otro versículo, no sé si lo tengo acá, pero dice, la cual operó resucitándole de entre los muertos. Entonces ese poder, y ese poder viene claramente de Dios Padre, que hizo la obra, lo resucitó. Y acá dice en Hechos 4:10, otro versículo más, y después vamos a globalizar todo. ¿Quién hace la obra? Hace nuestro Padre. Entonces, a ver, siempre nosotros le tenemos que pedir a Dios, como dice, en el nombre de Jesús, ¿no? Nosotros muchas veces no sabemos ni a quién nos dirigimos, ni a quién pedir. Decimos, ¿le pido a Jesús o le pido a Dios? Bueno, claramente, por un lado, le pedimos a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús, o sea, vamos con la autoridad de Jesús. Pero es válido también pedirle a Jesús, ¿por qué? Porque le dio autoridad, le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doblegue toda rodilla. Entonces, en este sentido, vemos que no hay gran importancia pedirle a uno a otro. El mismo poder va a operar y, como dice el Señor mismo lo dijo, el que tiene al Padre tiene al Hijo, ¿no?
y el que tiene el Hijo tiene el Padre. Bueno, en ese sentido vemos que si nosotros tenemos la esencia de Dios en nosotros, es la que va a operar o lo que va a actuar. A ver, Hechos 4:10 dice así la palabra: sabed todo entre vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este nombre se halla aquí sano. Vemos acá la palabra, a quien vosotros crucificaste, mataste, dice. Acá confirma la encarnación de Cristo y dice, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y vemos que, para darle un sentido, nosotros estuvimos muertos en delito y pecado, como dice la palabra, y como dice la palabra también con respecto al bautismo, todos fuimos bautizados en Cristo. Entonces, el bautismo representa la muerte y la resurrección. Y en este sentido vemos que a Cristo lo resucitó entre los muertos, y dice que a nosotros también, y nos puso al lado de Cristo en los lugares celestiales, en la misma presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, estuvimos muertos en delito y pecado, nosotros, aunque le habla en ese tiempo a la comunidad judía, pero nosotros también tuvimos una vida anterior, la muerte, la opresión, la carga, el sufrimiento, la aflicción de espíritu. Entonces, cuando habla de una vida resucitada, está hablando que entró el poder de Dios. Entonces, ahí es cuando recibimos la vida, el gozo, la paz, la alegría, como siempre se dice, la mansedumbre, la calma, porque nos da una tranquilidad del poder de Dios. Y en ese sentido, como operó en Cristo, que fue su Hijo, así también, como nosotros somos hijos de Dios, como leí la vez pasada, por ejemplo, y voy a nombrarlo este versículo, a ver, por acá lo tengo. Este que dice en Hechos 13:33, dice así, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, vemos acá la profecía sobre el Cristo, cuando lo resucita el Padre. Pero como nosotros también somos hijos de Dios, o sea, somos engendrados, somos resucitados, pasamos de muerte a vida. Y en este sentido vemos que el Señor nos habla de una vida resucitada, como dice acá la palabra. ¿Y dónde estuvimos anteriormente? En 4 y pico, ¿no? Bueno, Hechos 5:30. Hechos 5:30. Siempre por eso tenemos que, en este sentido, reconocer en qué posición estamos. Y reconocer también que el Señor nos ha trasladado, como dice la palabra, de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o a la luz. Y en este sentido vemos que pasamos de muerte a vida, vemos al aceptar a Cristo, porque tenemos una posición en sí. Pero también yo quiero hablar de la práctica. Muchas veces estamos muertos espiritualmente, ¿no? Muchas veces nos sentimos oprimidos, muchas veces cansados, debilitados, cargados, cansados del camino, como dice esa música, así estamos. Muchas veces peleamos, batallamos, nos renovamos otra vez, nos fortalecemos otra vez, pero ¿qué pasa? En un momento, otra vez, como dice el pueblo de Dios, estaba construyendo, estaba levantando los muros después de venir de cautiverio, y en un momento dijeron, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, porque el escombro es mucho, hay muchas cosas, muchas batallas, muchos Amalek, porque va en generación va peleando. Entonces en ese sentido vemos que trae una fatiga y trae un cansancio, pero ese es el momento de renovar nuestra fuerza con la palabra del Señor otra vez, entendiendo que este poder va a operar siempre. Este es el pacto eterno, por el poder de la cruz, derramado en la cruz. Esto nunca se termina, es una fuente inagotable, como dice la palabra. A ver, en Ezequiel 47 creo que está, cuando habla de la visión de la puerta, del umbral, donde salía agua constantemente. Y eso era lo que llegaba a unos lugares, y dice que producía vida. Entonces, en este sentido también, hermano, va fluyendo constantemente el poder de Dios. Pero nosotros debemos tomar de ese poder de Dios.
Nosotros debemos empaparnos de ese poder de Dios a través de, como en la visión de Ezequiel también está, que dice que se zambulló. Primeramente entró entre los pies, después creo que hasta la cintura, rodilla, y después finalmente estaba nadando. Y en ese sentido va mostrando una progresión espiritual, que nosotros también, es verdad que el enemigo se levanta todo el tiempo, pero también el poder de Dios está ahí, ¿para qué? Para rescatarnos todo el tiempo. Entonces hablo de un avance espiritual, porque si se van presentando diferentes batallas, que vos vas pasando distintos grados. Esto como, vamos a decirlo básicamente, como un videojuego, que entra en una etapa, después la otra, después va subiendo de nivel. Y así es constantemente en el camino del Señor, se nos va presentando las dificultades para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido pasamos a una vida resucitada, porque vamos pasando distintos niveles a través del conocimiento que nos va demandando, porque hay una teoría, pero en esa teoría también quiere el Señor que adquiramos experiencia. A ver, digo, como un chef se especializa en la cocina, ¿no? Pero primeramente empieza con un plato, después aprende otro plato, después otro plato y va especializándose en varios platos a la vez. Entonces, en este sentido, vemos que también con nosotros de la misma manera, el Señor quiere que se produzca el gozo, la paz, la alegría. Entonces, en todas las etapas nos va probando para que ese espíritu de Cristo esté dominando sobre el espíritu de Satanás o espíritu de muerte. Porque el espíritu de muerte, ¿cuál es? La opresión, la carga, el descontento, el desánimo, la tristeza, la opresión, el dolor, todo eso representa a Satanás. Y sobre todo eso, quiere que tengas autoridad del Señor. Que seas libre del Señor, pero solamente por el poder derramado en la cruz. Ese poder de la resurrección es el que nos puede libertar, porque ahí se derramó el poder. Y cuando nosotros lo creemos, cuando tenemos fe a la palabra, nosotros clamamos y le pedimos perdón. Señor, perdóname, tu palabra dice que venciste en la cruz del Calvario. Y yo llevo una vida de muerte y necesito experimentar esa vida que habla de gozo, de paz, de alegría. Quiero sentirme bien. Entonces, en ese sentido, cuando uno va confesando, echándole las cargas, como dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra en 1 de Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado, entonces, Él te va a cuidar. Evidentemente, yo no creo que haya un padre que teniendo un hijo y está en peligro o lo están golpeando que no lo defienda. No creo eso. Creo más bien que uno es golpeado, naturalmente digo, y espiritualmente también así, cuando cumple la función del hijo pródigo. Se fue y no tiene, o está lejos de su padre y no tiene quien lo proteja. Y en este sentido, hermano, muchas veces estamos fuera de la presencia del Señor, lejos de la presencia del Señor como un pródigo, y ahí es cuando sufrimos las consecuencias. Pero cuando hay arrepentimiento, y dice, iré a la casa de mi padre y le pediré, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y bueno, toda esa expresión de arrepentimiento, como lo muestra con palabras, entonces eso es lo que te acerca a Dios y lo que te lleva a la protección de Dios, a esa vida resucitada, a esa casa donde hay fiesta, donde hay comida, donde hay agasajo. Vemos que así también el Señor, o cuando estamos cerca de nuestro Padre, lo que disfrutamos justamente es toda esa naturaleza. Ahora me dice también en Hechos, bueno, lo que había leído justamente, lo tenía acá, Hechos 13:33. Dios ha cumplido a nuestros padres al resucitar a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y vemos cuando actúa el poder de Dios que entra. Evidentemente, cuando actúa el poder de Dios, entra la vida. Yo te he engendrado hoy. Y esa naturaleza de vida, ¿cuál es? ¿No es la paz? ¿No es el gozo? ¿No es la liberación? ¿El sentirte bien? Y esto es lo que se engendra en nosotros o nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, de sentir la presencia del Señor, la liberación. Todo esto viene, hermano, que nos va fortaleciendo a través de la palabra. Uno sin palabra no tiene el pan. Y cuando no tiene el pan, como dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se va debilitando.
Entonces, a ver, yo lo llevo a un ejemplo simple. Yo estoy trabajando y claramente uso el cuerpo para trabajar, la fuerza, ¿no? Lo que me da motricidad y en un momento me canso. Pero ahí es cuando lo compenso con un poquito de comida, me compro una cosa, la otra, para poder levantarme otra vez, para poder tener una nueva fuerza. Y sobre ese cansancio, esa fatiga, cuando entran los nutrientes, vamos a decir la vitamina, es que me da fuerza para seguir trabajando. Y así también con la misma presencia de Dios, lo mismo. Nosotros, cuando está ese debilitamiento, ¿dónde vamos a comer? El pan. Entonces leemos, escuchamos la palabra, la vamos masticando, la vamos rumeando, la vamos meditando, y eso es lo que nos va a fortalecer para libertarnos y para poder seguir en el camino. Porque eso habla de la fe en la palabra. El que entre en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a decirlo así, que nosotros la meditemos, que le digamos, Señor, que haga efecto esa palabra, Señor, perdoname, Señor, la incredulidad, eso representaría el debilitamiento, el hambre espiritual. Señor, necesito este poder, este energizante, de ese poder de la palabra. Entonces, ahí es cuando te va activando. Vos sabés que necesitas de eso, y cuando vos te sentís mal, automáticamente, a la Biblia, a la oración, Señor, perdoname, entonces te va dando el conocimiento. Ahora yo digo, ¿no? Esto es mi punto de vista, al menos a mí. Yo creo que ninguna persona se puede humillar sin tener la palabra. Es imposible para mí. Siempre por eso el Señor nos pone delante de la palabra y dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge pues la vida. Entonces eso es lo que nos da discernimiento. A ver, no puede haber humillación u obediencia sin palabra. Primeramente nos da el conocimiento de la palabra, ¿para qué? Para humillarnos, para accionar. Entonces en ese sentido yo creo que no hay una humillación a ciega, obediencia a ciega, no. Directamente te pone la palabra, ahí te expone tu pecado, vos lees la palabra, bueno, pero yo estoy en pecado entonces. Entonces eso es lo que va a trabajar la palabra, y nos va a dar la forma de Dios. A ver, el alfarero dice que agarró la vasija, ¿no? La fundió, pero ¿qué usó? Usó el agua para fundir. Entonces así el Señor usa la palabra de Dios. Entonces desarma todo lo que es nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestros criterios humanos, vamos a decir. Y lo que hace por el otro lado da una nueva forma. ¿Pero por qué? Por la palabra. Sin palabra es imposible que uno cambie. No puede haber una obediencia ciega, un obedecer, vamos a decir entre comillas. Vos humillate nomás. No, primeramente vas a tener que entender la palabra, claramente. O sea, hay cosas que nosotros no discernimos, por más que escuchamos la palabra, pero ahí le tenemos que pedir entendimiento para poder humillarnos, porque es imposible humillarse sin entender. No puede haber humillación sin entendimiento. Siempre lo que te lleva a doblegar es que te pone en evidencia, hermano, tu error el Señor. Entonces ahí es cuando agacha la cabeza. Ahora después está la otra parte, la que vos sos duro y no querés obedecer, sos caprichoso. Le decía a Dios, sí, pero en el fondo de tu corazón no lo vas a hacer. Entonces eso es directamente la incredulidad, la dureza, el estupor, el capricho, la rebeldía, como hijo rebelde. Pero vemos que siempre tiene que haber la palabra. La palabra es lo que alumbra nuestro entendimiento, como dice, la exposición de tu palabra. Y después dice, con tus conocimientos me has hecho más sabio que mis enemigos. Entonces, con tus conocimientos. Entonces, ese más sabio habla de que tenemos autoridad sobre el pecado, discernimos cómo viene Satanás. Entonces, vemos que nos da ese conocimiento ¿para qué? Para poder enfrentar al enemigo y derrotarlo. Ahora me dice acá la palabra en 1 de Pedro 1:11. 1 de Pedro 1:11. Dice así la palabra: procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos del Cristo y las glorias que seguirían. Vemos. ¿Cómo dice Reina Valera?
Reina Valera, ninguno tiene Reina Valera. Bueno, un error, porque sí. ¿Qué dice Reina Valera? Escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Sí. Los profetas que profetizaban, dice anteriormente, ¿no? Inquirían y diligentemente, cuidadosamente. O sea, no es solamente leer, porque, a ver, si vos lees la palabra y no meditás, no sondeás, no escudriñás, no estudiás, no sé cómo decirlo, pero profundamente, un estudio dedicado, con cuidado para llegar a un conocimiento más profundo, pero que te la da Dios, evidentemente, pero Dios ve tus intenciones, que vos querés conocer y claramente te va a enseñar. Eso decía mi mamá quería saber por qué decía esto acá y por qué decía esto allá y nadie le sabía explicar. Y después empezó a ver o darse cuenta a través del Espíritu de Dios que estaba hablando todo un lenguaje natural para entender lo espiritual. Entonces empezó a abrirle la mente. Y la palabra también cumple la misma función, nos empieza a abrir la mente para saber qué pecado. Pero como dice acá la palabra, hablando de la resurrección, dice los profetas que profetizaban, dice, inquirían y diligentemente qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo. Bueno, esta es y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces vemos que ella estaba hablando de la muerte en el sentido que ya estaba hablando en el Antiguo Testamento. Vemos cómo de una y de otra manera hablaba por figura o por lo que fuere, pero había versículos también que lo atestiguaban. Entonces, en ese sentido vemos que estudiaban la palabra, sondeaban la palabra. Entonces, a ver, Dios o el Padre dice que lo resucitó de los muertos. Y acá en esta palabra se apoya justamente. Los profetas que profetizaban, entendió Pedro. Dice, inquirían qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que iba a acontecer esto, que iba a acontecer lo de los sufrimientos, y dice, y las glorias, que está hablando de qué, de resurrección. Entonces, en ese sentido, Dios lo hizo, pero Dios ya estaba utilizando la palabra. Ya estaba utilizando a los profetas. De alguna manera hablaba por figura, por visión, por sueño, lo que fuere. Pero siempre se estaba profetizando de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dice acá la palabra en Lucas también para apoyarnos. Lucas hablando de la resurrección, porque claramente el Padre lo resucitó. Y vemos acá, dice en Lucas 24, desde el 25, voy a leer. Acá está con los discípulos de Emaús y dice 24-25. Entonces él le dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Los profetas, vemos acá la palabra, o sea, no entendían porque le hablaba por figura y a veces hablaba un versículo, pero no se sabía acerca de quién. Y como dimos la vez pasada, el eunuco no sabía si hablaba de quién estaba hablando el profeta, de sí mismo o de un otro. Entonces no descubrían eso. Pero vemos que, como está hablando de la resurrección acá en el 24-26, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. No era necesario que muera y resucite, eso le está diciendo. No era necesario que padeciera estas cosas. Y vemos que él padeció la muerte, pero también dice para que entrara en su gloria. Y al entrar en su gloria, ¿qué está hablando? De la resurrección, del levantamiento. Entonces así también, hermano, nosotros de la misma manera se cumple. Si seguimos el camino de Cristo, dice, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz, ¿no? Algo así, dice la palabra. Y si seguimos el mismo camino, a ver, vemos que vamos a tener que padecer, como dice acá la palabra, los padecimientos del Cristo. Y dice, para entrar en la gloria. Entonces, ahí es que va a operar el poder de la resurrección, cuando hay sufrimiento, cuando hay padecimiento, porque por naturaleza ya tenemos el sufrimiento incorporado, pero nosotros
a llevarlo un paso más allá a través de la Escritura y pedirle perdón, reconocer que esta es nuestra vieja esencia, entonces ahí va a operar el poder de Cristo que lo resucitó entre los muertos. Entonces entra el poder de Dios y empieza a operar, empieza a actuar, empieza a cambiar, empieza a levantarnos, empieza a darnos esa fuerza. Y como entiendo acá la palabra, que hablando del debilitamiento, ¿no? Uno muchas veces se encuentra cansado, fatigado, cansado del camino, como dice la alabanza, sediento de ti, pero otra vez el Señor nos da fuerza. Y como dice la palabra, el gozo del Señor, cuando vos te sentís gozoso, se te va la fatiga espiritual, vamos a decir, porque es algo espiritual esto, vamos a decir, el desgano, el desaliento, y te dan ganas de seguir otra vez. Claramente entra una segunda fuerza otra vez, y ese es el poder de Dios, que nos va fortaleciendo. Pero todo eso usa la palabra, porque la palabra lo que primeramente te habla es en el estado en que estás, no es que te está acusando simplemente, el estado en que estás. Y segundo, te habla de la liberación. ¿Dónde se encuentra la liberación? No es que te deja tirado el Señor, sino que te quiere dar una mano. Primeramente te muestra el por qué estás así. Bueno, estos son los síntomas de Satanás, los síntomas de la muerte. Pero ahora te quiero dar el síntoma de la resurrección, de la vida. Y entonces ahí entra el gozo, la paz, la alegría. Entonces, ¿para qué? Para perdonarnos, para libertarnos. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. No simplemente hacernos sentir mal. Y yo siempre digo, siempre cuando se predica la palabra, tenés que predicar 50 y 50, digo yo, tal vez me equivoque en la proporción, pero digo, tenés que mostrar el pecado, el estado en que está, pero también las soluciones, o sea, la salida. Y la salida está en que el poder de Dios actuó en la resurrección de su Hijo. ¿Nosotros vamos a hacer algo para salvar nuestra vida? No, Él ya lo hizo todo. Pero eso implica, cuando decimos Él ya lo hizo todo, que tenemos que reconocer que si Él lo hizo todo, ¿por qué no opera a mí? ¿Es porque falla Dios o por nuestra incredulidad? Es nuestra incredulidad. Entonces, al estar la incredulidad, la falta de conocimiento, muchas veces ignoramos estas cosas. Entonces, si te está hablando todo el tiempo de liberación, entonces tenés que hacer hincapié más en el mensaje de su resurrección. Porque si simplemente yo digo esto, ¿no? Si simplemente nos quedamos en descubrir el pecado, lo vamos a descubrir. Los fariseos también descubrían el pecado, pero no descubrían la resurrección. Y en este sentido, nosotros lo que tenemos que saltar es el poder de la cruz. Entonces, siempre hablando del sacrificio, ¿dónde está nuestra salida? Señor, yo no puedo hacer nada. Evidentemente no puedo hacer nada. Ya lo hiciste vos en la cruz. Dice que triunfaste, lo exhibiste públicamente, triunfaste sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué no opera ese poder en mí? Señor, perdóname. Yo quiero que opere. Yo quiero que me liberte. Yo quiero sentirme bien. Entonces, si siempre te está hablando dónde está la salida, ¿por qué muchas veces no hacemos énfasis en eso? ¿Por qué muchas veces no hablamos del sacrificio de Cristo? ¿Por qué no hablamos de su muerte y su resurrección? ¿Por qué no hablamos del levantamiento de entre los muertos? Es porque muchas veces se le escapa al predicador, y mi mamá siempre me lo repetía. Siempre, la cruz, y yo decía, no, pero voy a decir lo mismo, es repetitivo. Sí, pero es lo que necesitas, porque repetitivo también es tu estado, y nunca vas a salir si no hay esa cruz, si no hay mostrar por esa cruz dónde venció el Cristo, porque ¿qué esperanza vas a tener? Si vos no mostrás dónde se produjo la victoria, entonces no estás mostrando la salida, y al no mostrar la salida nunca vas a ser libre. Vos podés mostrar todos los pecados, pero si yo te digo, che, vos tenés todos los pecados, Chicho, vos sos de esto, y lo dejamos ahí, te tenés que humillar nada más, te digo, pero no te estoy mostrando cómo operó ese poder en Dios. Entonces me quedo chiquito. Es como que te digo, a ver, Chicho, la verdad que tu café está amargo. Y vos me das una cucharadita así nomás de azúcar. ¿Y lo voy a endulzar con un solo versículo? No. Entonces tengo que mostrar, creo que en la misma proporción, la salida para poder endulzar nuestra vida espiritualmente. Entonces,
en ese sentido no nos tenemos que callar del poder derramado en la cruz, porque muchas veces se pierde. Muchas veces apuntamos el pecado, esto, que está bien, eso lo hay que mostrar, pero por el otro lado, cuando ya tenemos la convicción por la palabra, tenemos que mostrar la salida. Y a ver, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que no nos damos cuenta, hay muchas cosas que no hablamos, a veces yo digo simplemente por arriba, la opresión, la carga, el nerviosismo, la angustia, pero eso tiene varias aristas y cada tema. Porque profundamente si lo llevamos a ver, ¿qué podemos hablar? Si hablamos de los problemas familiares, problemas con los hijos, problemas matrimoniales, cómo se van manifestando, hay muchas cosas. Hay muchas cosas en sí para tocar temas. Y eso lleva un estudio profundo, o lleva tiempo, o lleva una exposición de un mensaje, hablando problemas, por ejemplo, matrimonial, o de la rebeldía de los hijos, cómo se va manifestando, pero las cosas diarias que nos van aconteciendo, para poder explayar la palabra y eso que yo estoy pasando también a otro que lo vaya pasando, que lo vaya experimentando, porque si yo no lo hablo, entonces, a ver, si yo no lo hablo, no hablo las cosas que me suceden, ¿cómo se va a identificar otro? Si yo simplemente digo, problema familiar. Pero problema familiar implica varias cosas. Implica, como digo, la rebeldía en los hijos, ¿cómo se manifiesta? Los hijos no quieren ir a comprar, los hijos son vagos, no quieren aprender, los hijos creen que tienen la razón, los hijos quieren taparle la boca a los padres, los hijos quieren tomar autoridad en la casa, los hijos quieren gobernar la casa, los hijos, y bueno, pero profundo, y con cada detalle puntualmente. Tantas cosas que podemos hablar, tantas cosas. Cuando hay problemas laborales, choque entre compañeros de trabajo, o el patrón que te trata mal, que te persigue, todas esas cosas son temas que podríamos hablar tranquilamente. Pero bueno, a cada uno nos da un tema en particular, nos da una profundidad, pero nunca se debe pasar por alto el sacrificio de la cruz. Y como dice acá en el 24-27 también de Lucas, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y lo que de él decían claramente, vino el verbo hecho carne. Cristo, la luz del mundo, vino a este mundo, dice, ¿no? Vino a este mundo y vemos que él tuvo una batalla espiritual contra Satanás, varias, pero en la cruz del Calvario lo venció. En la cruz del Calvario se derramó ese poder de Dios. Eso es lo que le resucitó. Entonces, en este sentido vemos, hermanos, que de la misma manera nos quiere resucitar. Ese mismo poder del Padre que actuó en Jesucristo, en nosotros también. Si actuó en su Hijo, nosotros, si somos sus hijos, también tiene que actuar en nosotros. Bueno, seguimos mañana, amén.